Aparece, ¿no?, esta imagen, ¿no?, que les decía hace un momento, la espada, una espada de doble filo. Y comenta este autor, ¿no?, Lawrence Cunningham, ¿qué características tiene una espada de doble filo? Hace la distinción entre el cuchillo y la espada. El cuchillo tiene filo por un lado, es para cortar. La espada de doble filo, o sea, la espada con su doble filo, está hecha para penetrar. La palabra es espada de doble filo, porque eso es lo que busca, penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Una espiritualidad del lector debe estar cimentada sobre una lectura y proclamación seria de la palabra de Dios, como si se estuviera manipulando la espada más peligrosa y delicada. Sí, cuando tenemos la oportunidad de tomar uno de esos cuchillos de chef, ¿sí?, que son cuchillos con mucho filo, ¿no?, tenemos mucho cuidado, porque sabemos que en un descuido podemos cortar, ¿no? Entonces lo hacemos con mucho cuidado y con mucha delicadeza. Si la palabra de Dios es una espada afilada de doble filo, así debemos de tratarla, con mucho cuidado, con mucho respeto. Y respetar, como les comentamos al inicio en la oración, es también no manipular la palabra de Dios, no hacer que la palabra de Dios diga lo que no quiere decir. Entonces tenemos que aprender a poder, sí, manipular, bueno, se ve que no manipular, pero para poder utilizar esta espada, poder proclamar esta palabra. La palabra de Dios proclamada es recibida por la asamblea en un diálogo silencioso, como que suena medio contradictorio, porque siempre que pensamos en diálogo, pues pensamos en dos personas que hablan, y si nos referimos al lector, pues el lector habla y la asamblea, ¿qué hace? Escucha. Entonces, ¿dónde está el diálogo? ¿Por qué se habla de un diálogo silencioso si solamente el lector es el que está hablando? ¿Cuál es la parte entonces de la asamblea? ¿Qué es lo que la asamblea pone para que pueda establecerse este diálogo? La asamblea pone la fe, le escucha con fe de la palabra proclamada, hace que se establezca este diálogo silencioso. Entonces, ese es el papel de la asamblea durante la proclamación de las lecturas, una escucha con fe de la palabra. Y ahí encontramos este diálogo. Dice, la palabra de Dios exige un diálogo entre Dios y la humanidad, y el ministerio de lector da inicio a este diálogo. Papa Juan Pablo II escribe, en la 10 domingo: no se ha de olvidar por lo demás que la proclamación de la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la asamblea eucarística, no es tanto un momento de meditación y de catequesis, sino que es un diálogo entre Dios y su pueblo, en el que son proclamadas las maravillas de la salvación y son propuestas siempre de nuevo las exigencias de la alianza. El pueblo de Dios, por su parte, se siente llamado a responder a este diálogo de amor con la acción de gracias y la alabanza, pero verificando al mismo tiempo su fidelidad en el esfuerzo de una continua conversión. A eso es a lo que nos debe de llevar la asidua recepción de la palabra de Dios, una continua conversión. ¿Cómo agradecemos nosotros este diálogo que se entabla en la liturgia de la palabra? Ahí se nos dice, a través de las oraciones, a través de los cánticos. Tenemos, por ejemplo, el Salmo responsorial, que es la respuesta al Salmo, y a veces después, en algunas iglesias se acostumbra que después del Evangelio hay un canto para agradecer la palabra. Sí, algunas iglesias tienen, ¿no?, para dar gracias por la palabra que se ha escuchado. Pero aún si no se cantan estos cantos, todas las oraciones de la liturgia, de la celebración eucarística, tienen esta finalidad: agradecer, ¿sí?, agradecer los dones que recibimos de parte de Dios.
Ahora bien, la Biblia es siempre el libro de la iglesia. Es importante recordar que la Biblia es el libro de la iglesia. Cuando el lector prepare la proclamación de la palabra, siempre es preferible que lo haga en un contexto comunitario. Hace rato en la oración te decía, ¿no?, el aspecto comunitario. ¿Qué es lo que se nos sugiere? Si la Biblia ha sido confiada a la iglesia, entonces, y la proclamación de la palabra de Dios nos tiene que llevar a la comunidad. ¿Recuerda qué pasó con los discípulos de Maús? Al final, ¿dónde terminaron? Con la comunidad. Este encuentro que tuvieron con Jesús lo llevó a encontrarse con la comunidad. Pues sería muy bueno que si esa es la finalidad, una de las finalidades de la proclamación de la palabra, pues ya desde su preparación te produzca este mismo fruto. ¿Sí? Parta desde la comunidad para que fomente la comunidad. Entonces se recomienda que los lectores se reúnan para preparar las lecturas. Lean, oren las lecturas que van a proclamar, sobre todo las lecturas dominicales. Entonces, que se haga en comunidad. Y aquí se recomendaría que estas reuniones también se hicieran no solamente de los laicos, sino que también los diáconos, los sacerdotes pudieran estar presentes, todos los que participan de la proclamación de la palabra en la Asamblea Eucarística. Entonces, esta preparación, profundizar su comprensión del poder transformador de la lectura que se van a leer. Esta práctica es recomendada en las notas introductorias del mismo leccionario. De esta manera el lector aprenderá a nutrirse de la interpretación comunitaria de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia en comunidad, la meditamos, la reflexionamos, la oramos, el Señor se manifiesta, la palabra de Dios revela su misterio y nosotros podemos disfrutar de la riqueza que esta palabra deposita en el corazón de nuestros hermanos. Al momento de compartir lo que la palabra de Dios me dijo a mí en mi vida, nos vamos enriqueciendo. Ciertamente yo no la puedo leer solo, pero va a ser la riqueza que Dios me da a mí. Pero cuando lo hacemos en comunidad, en grupo, pues nos enriquecemos de lo que Dios ha derramado también en los corazones de nuestros hermanos. De ahí la importancia de esta preparación comunitaria de las lecturas. Tenemos este pasaje del Evangelio de Marcos, la semilla que crece por sí sola. Hace un momento hacemos alusión a esto. Nosotros, pues proclamamos, pero no nos damos cuenta de lo que esta palabra proclamada realiza en la asamblea. Para profundizar un poquito de esto, vamos a escuchar este texto. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos y las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. ¿Cuánto tiempo llevas en este ministerio de lector? Algunos de ustedes ya tienen toda una gran trayectoria en este ministerio. A veces nosotros tenemos la tentación de desanimarnos, como que nos cansamos, como que nos quedamos solamente en que leo, así, leo. Y ya me cansé de leer en la misa, pudiéramos pensar. Pero no nos damos cuenta de los frutos que produce nuestro ministerio. Porque la gente nos acerca, agradecemos la palabra. La gente en una asamblea nos acerca al final a compartirnos lo que la palabra de Dios le dijo a ella en su vida. Pero ya lo vimos, la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra. Es una palabra salvadora, es una palabra liberadora, es una palabra que actúa en la asamblea, aunque no nos demos cuenta. Es la semilla que se siembra en tierra. Nosotros no la vemos, no vemos su acción. Pasan las noches,
los días y sin que nosotros sepamos, la palabra de Dios va produciendo su fruto en la comunidad. Pero nosotros no vemos esos frutos y por eso a veces como que tenemos la sensación de que nuestro ministerio como que no es muy eficaz. Y sí, a veces nos comparamos con los otros ministerios y decimos, ay, ¿por qué me metí de lector? Mejor me hubiera metido en el coro. Porque a los del coro sí van y les dicen, ay, qué bonito cantar. Y a nosotros nos dicen, ay, qué bonito leíste. Bueno, y como que no vemos frutos y no vemos así como, híjole, mejor me hubiera ido de ministro o de ministro. No vemos frutos. Pero a la luz de este texto podemos descubrir que si no los vemos, pero nuestro ministerio produce frutos. Y como dice la palabra, ¿no? Primero los tallos, luego las espigas, después los granos en las espigas. No vemos, pero somos portavoces de una palabra que transforma la vida de las personas. Volvemos a enfatizar un poquito el punto de ayer. Ustedes han recibido una vocación, un llamado muy especial en ese ministerio. Un tercer aspecto, habitar en la palabra. Ya hemos estado hablando acerca de eso. La familiaridad que debe tener el lector con la palabra, tiene que amar esta palabra. Necesitamos nosotros cultivar el carácter poético de las palabras. Los lectores deben amar las palabras. Un aspecto también muy importante dentro de la formación de los lectores es que los lectores lean. El estar leyendo nos va a ayudar a poder desempeñar mejor nuestro ministerio. El texto que les tomé, este apartado, habla sobre la poesía, etc. Pero ustedes pueden leer muchos libros de lectura espiritual, aparte de la Biblia, de los libros también, libros de oraciones, que de alguna manera nos ayudan a poderle dar a las palabras ese énfasis, esa emoción, ese sentimiento. Necesitamos aprender a vivir lo que proclamamos, a sentir lo que proclamamos. Entonces la lectura asidua nos ayuda precisamente a eso. Pues tenemos que cultivar, ¿sí?, el carácter poético de las palabras. Las palabras no solo sirven para transmitir información, también tienen una función sacramental por su habilidad de hablar los corazones de las personas y por hacer presente a Dios. Eso lo podemos lograr a través de nuestras palabras, a través de la proclamación. Pero necesitamos hacerlo bien, y para hacerlo bien necesitamos tener esta práctica, lo veíamos también ayer, ¿no? El estudio, la oración y la práctica, elementos que nos ayudan a crecer como lectores. Entonces leer, ¿sí?, estar constantemente leyendo, nutriéndonos. Hay muchos comentarios también a los textos de la Sagrada Escritura que nos pueden ayudar. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en la actualidad? Que vivimos en un mundo muy tecnificado y las palabras ya no tienen el mismo peso que antes. ¿Cómo nos comunicamos? Ya no nos comunicamos por carta. Antes ustedes escribían cartas, eran hojas de cartas que escribían, muchas palabras, y a través de estas muchas palabras ustedes expresaban su sentir y su añoranza de aquella persona que ustedes escribían. Pero conforme fue llegando la técnica y llegamos ahora hasta los celulares y WhatsApp, etc., ahora ¿qué es lo que hacemos? Las mismas palabras, es más, ni siquiera palabras completas, usamos abreviaciones. 3 letras y alguna palabra la ponemos en 2 letras. Entonces estamos en una reducción de palabras y por consiguiente las palabras ya no expresan lo que deberían de significar. Es la desventaja que encontramos ahorita. Las mínimas palabras, así estamos acostumbrados, y a veces palabras hasta mal escritas, porque no tenemos la delicadeza de tener cuidado al momento de esto. No es como cuando escribíamos a mano, que cuidábamos nuestra escritura.
hasta nos enseñaban cómo escribir, ¿no? Ahora no, con todo un montón de errores, lo que no puede corregir el teléfono, pues así queda, ¿no? Pero necesitamos redescubrir la importancia de las palabras. La función sacramental de las palabras deriva de su capacidad poética. La poesía nos recuerda que las palabras humanas pueden elevar nuestra mirada más allá de lo literal y convencional para descubrir ese algo más que tiene la vida y a Dios, que es la fuente de toda vida. Tenemos los salmos, 150 salmos. Fíjense todo lo que Dios nos ha regalado. Tomémonos tiempo para recitar los salmos, disfrutar los salmos al momento de leerlos. Necesitamos rumiar la palabra de Dios. La práctica de la lección divina es otro elemento que nos puede ayudar a fortalecer nuestra espiritualidad como lectores. La lección divina, esta práctica se remonta hasta la Edad Media con los monjes, que fueron los que hicieron este ejercicio de la lección divina, la lectura divina o la lectura sagrada. En ella, la Biblia o algún otro texto espiritual se leía con atención y cuidado, siempre en voz alta. La idea era que la experiencia corporal de expresar las palabras con la boca de uno y escucharlas con los propios oídos facilitaba la internación de las palabras. Cuando nosotros leemos, porque esa es también la recomendación, cuando nosotros leamos en particular o en nuestros grupos la palabra de Dios, hagámoslo en voz alta, porque el proclamarla y el escucharla nos va ayudando a asimilarla más. Entre más sentidos entren en juego, pues más va a ser el aprendizaje que tengamos. Pues necesitamos proclamarla, y la lección divina es una práctica que nos ayuda precisamente a eso. Esto sugiere una especie de ruminación. Es muy rudimental el ejemplo, pero tendríamos que aprender a hacerle como las vacas. Rumiar, sí, de esa palabra, rumiar. ¿Qué hacen las vacas? Echan un bocado. Ahí están, y están dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a ese bocado. Yo te invito a esto. Toma durante la mañana un texto, una frase de la Sagrada Escritura, y tráela todo el día rumiando, ¿sí? Constantemente en tu mente, dándole vueltas y vueltas, porque entre más hagas ese ejercicio de rumiar la palabra, más va a ir penetrando en tu corazón. Recuerdo que en una ocasión, en una plática que nos dio el Padre Héctor, él nos sugería que lleváramos un diario de la palabra. ¿En qué consistía eso? Hay textos de la Sagrada Escritura que desde que los escuchamos, nos mueven. Esa frase, esa palabra que el Señor te regaló, anótala en un cuaderno, como si fuera un diario, el diario de la palabra. Las frases que el Señor te ha dirigido, los mensajes que el Señor te ha compartido, y velos anotando. Y después velos releyendo, para que te vayas empapando y esa palabra vaya penetrando cada vez más. La espada vaya llegando cada vez más profundamente en tu corazón. Si volvemos a este aspecto de la familiaridad con la palabra de Dios, creo que nosotros ya hemos tenido oportunidad de ver los pasos de la lección, no voy a entrar ahorita en detalles, pero siempre se sugiere que en las reuniones de los grupos, de los movimientos, siempre tengamos este ejercicio, ¿no? Leer, meditar, orar, reflexionar la palabra de Dios. Ahí se nos dice, no, pronunciar cada palabra lentamente, mastica cada palabra y cada frase, haciéndolas entrar en tu alma. Medita sobre las asociaciones que cada palabra o frase trae a tu mente y sobre los sentimientos que despierta. Solo cuando verdaderamente has digerido el texto de tu propia oración, puedes ofrecerla como alimento para las demás.
Si quieres que los demás se alimenten de la palabra, primero te la tienes que comer tú. Primero la tienes que digerir tú. Y así como nos dicen que para poder pasar un bocado primero la tenemos que masticar no sé qué tantas veces, así bueno, tú tienes que tomar este bocado, tienes que masticarlo, tienes que rumiarlo, lo tienes que comer primero tú para poder después llevar este alimento a tus hermanos. Solo cuando los lectores verdaderamente sean conscientes de las verdaderas dimensiones de su sagrado ministerio, como una proclamación de la palabra viviente de Dios, cuando se tomen tiempo para profundizar su comprensión de la Biblia a través del estudio comunitario, cuando cultiven el sentido poético y crezcan en el amor al poder transformador de las palabras en sí mismas, cuando oren con la palabra de Dios y practiquen la lección divina, nuestras comunidades estarán capacitadas para recibir con los ojos y los oídos aquello que les es ofrecido. Entonces nos iremos de la celebración litúrgica como los discípulos que, instruidos por Jesús a lo largo del camino hacia Emaús, se preguntaron nuevamente: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos explicaba las Escrituras? Para que podamos nosotros producir este fruto en la asamblea, necesitamos vivir todo este proceso. Ayer lo resumíamos en 3 palabras: estudio, oración y práctica. Aquí está más desglosada la tarea del lector. Ese texto lo veíamos ayer. Bueno, lo comenté, no lo leímos. Cuando Jesús proclama su misión en la sinagoga de Nazaret. Quisiera nada más detenerme. Ese es el texto, pero aquí lo tengo con colores para que nos demos cuenta de algo. Dice el texto, vamos a leer nada más que está en color, ¿no? Se levantó, se le dio y lo desarrolló. Cuando Jesús se levanta en la sinagoga de Nazaret, se levanta para hacer la lectura, se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y leyó este pasaje. ¿Qué pasa después? Lo enrolló, lo devolvió y se sentó. Lucas es excelente en cuestión de redacción. Cada evangelista tiene su estilo, pero Lucas es muy exquisito al momento de escribir. Fíjense, se levantó, se le dio, lo desenrolló, lo enrolló, lo devolvió y se sentó. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús proclama su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué dice al final? ¿Cuál es la habilidad? Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de leer. Que también nosotros, como lectores, podamos decir esto al final. O sea, bueno, no decirlo a la asamblea, sino poder dar este testimonio. Lo que yo he proclamado se ha cumplido en mí. En mí se ha cumplido. Pero eso va a significar que durante la semana esa palabra va penetrando en mí. Esa palabra me va liberando, me va sanando, me va transformando. Al momento de proclamarla, yo ya puedo dar testimonio de que esa palabra se cumplió. ¿Sí? Se cumplió en mí. Durante esta semana esta palabra se cumplió en mí. Pero para eso también nosotros tenemos que hacer todo este desarrollo, ¿no? Hoy ya no voy a desarrollar las palabras porque tendríamos que encontrar relación a estos gestos de Jesús, ¿no? Se levantó. El texto pasado que escuchamos de la resurrección de la hija de Jairo, Talita Kumi, aquí te digo niña, levántate. El levantarse es volver a la vida. Cristo se levantó del sepulcro, se levantó de la muerte, es vida. También nosotros tenemos que transmitir eso, también nosotros tenemos que levantarnos. Cuando estamos nosotros sentados y nos toca el momento de leer, nos levantamos. Lo que vamos a transmitir es vida. La vida que Dios ha sembrado en mí a través de su palabra. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Y se nos da. Aquí está lo que habla sobre la vocación.
Se nos dio esta encomienda, se nos dio este oficio, se nos dio este llamado a realizarlo. Y lo desenrolló, revelar el misterio oculto en los signos. Que esta palabra pueda transmitirse con toda esa riqueza que contiene. Esa es nuestra tarea, nuestra labor. Muy bien, son las 9 puntos. Vamos a concluir nuestro segundo día. No va a haber oportunidad ahorita para preguntas. Mañana, cuando hagamos la parte del taller, va a haber oportunidad para preguntar. Vamos a hacer nuestra oración final. Otra oración para dar gracias por la palabra. Te damos gracias por tu palabra. Decimos juntos. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra pronunciada hace 2000 años sigue siendo viva y eficaz entre nosotros. Reconocemos nuestra impotencia e incapacidad para comprenderla y dejarla vivir entre nosotros. Ella es más poderosa y más fuerte que nuestras debilidades, más eficaz que nuestra fragilidad, más penetrante que nuestras resistencias. Por eso le pedimos que nos ilumines con tu palabra para que la tomemos en serio y nos abramos a aquello que nos manifiesta, para que confiemos en ella y le permitamos actuar en nosotros de acuerdo con la riqueza de su poder. Madre de Jesús, que confiaste sin reservas y viendo que se cumpliera en mí la palabra que te fue dirigida, danos el espíritu de disponibilidad para que volvamos a encontrar la verdad sobre nosotros mismos. Haz que podamos ayudar a todos los hombres a encontrar de nuevo la verdad de Dios sobre ellos. Haz que encuentren plenamente el mundo en el que vivimos y al que queremos humildemente servir. Te pedimos, Padre, por Jesucristo, tu palabra encarnada, por su muerte y resurrección, y por el Espíritu Santo que renueva constantemente en nosotros la fuerza de esta palabra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Nada más antes de despedirnos, un aviso. El día de ayer se anotaron, les pedimos los que no se han anotado, se anoten. Anoten también su correo. Va a ser necesario para estar más en contacto. Todo ese material se les va a proporcionar, se va a subir a la nube, para que después se les va a dar